Muy buen día, mi nombre es Margarita Vidal Rojas, soy profesora de Estado en Química y Ciencias Naturales y estamos aquí para llevar adelante nuestra segunda clase de Química como Ciencia, donde el tema que se nos ha forjado es el lenguaje químico. Todos conocemos la importancia del lenguaje para comunicarnos. Entender lo que dicen las demás personas es solo posible si tenemos un lenguaje en común. Todo lenguaje está lleno de nombres que denominan objetos, procesos, fenómenos, teoría, postulado, etc. Es por esa razón que la química también tiene un lenguaje propio. En la clase de hoy, el objetivo a tratar, por lo tanto, será el mismo de la clase anterior y las habilidades a desarrollar las vamos a potenciar porque se espera una participación directa de cada uno de ustedes como alumnos en el trabajo de esta clase número 2. Vamos a tener una actividad en esta clase con la cual vamos a iniciar y se espera que mediante una sopa de letras que yo les entregaré en este momento, ustedes puedan ubicar al interior de esta sopa de letras 9 conceptos, ¿ya? En los cuales tenemos lenguajes, parte del lenguaje químico, como lo son mezcla, sal, agua, modelo cinético, sustancia, gas, óxido, tensión superficial, materia. Esperamos que estos 9 conceptos tú los puedas encontrar al interior de esta sopa de letras, haya de tu parte una buena disposición al trabajo, para lo cual te vamos a dar un tiempo en el que puedas trabajar y posteriormente lo hayas encontrado, puedas también definirlo. Bien, en este momento te estamos presentando cuál es la sopa de letras. Estás viendo un reloj, estás viendo las 9 palabras que debes buscar y sí, como instrucción te decimos de que estas 9 palabras pueden estar escritas en forma horizontal, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en forma vertical, de arriba hacia abajo o viceversa, y también las puedes encontrar en forma diagonal. Comenzamos y para lo cual espero que trabajes con todo tu empeño porque te vamos a dar 3 minutos para que muestres toda tu capacidad de trabajo.
Entendemos como lenguaje químico todos aquellos términos que nos permiten acercarnos a la explicación de la estructura y cambios de la materia. Es por esta razón que fundamentalmente estamos incluyendo conceptos, nombres, símbolos de elementos, fórmulas, compuestos, reacciones químicas, subecuaciones en estas dos clases. Bien, ahora vamos a pasar directamente a la resolución de esta sopa de letras. Bien, ¿cuántas pudiste descubrir? 5, te felicito. 9, excepcional. Todavía estás descubriendo, no importa, lo importante es que estás trabajando y era lo que se requería. Bueno, acá tenemos en diagonal, tenemos el concepto de modelo cinético, tenemos los demás conceptos químicos como son sal, sustancia, óxido, gas, tensión superficial, mezclas. No había ninguna, hay también materia, no había ninguna en posición vertical. Solamente teníamos en posición horizontal y posición vertical. Pero se trata de que tú puedas trabajar y puedas reflexionar y no te pongas límites. Por eso te presentamos todas las posibilidades de poder trabajar esta sopa de letras. Continuamos con la última parte de este trabajo, donde tú tenías que definir ahora cada uno de estos conceptos. Razón por la cual en estos momentos te estamos entregando y estás presenciando de que están los conceptos con algunas definiciones y no todos definidos y algunos con signo de interrogación. Hemos querido definirte 4 conceptos en la clase de hoy que son materia, lo sabemos, son conceptos que manejamos desde la básica, ¿cierto? Es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Sal, generalmente hablamos de la sal como la sustancia, la sal de mesa, la que conocemos en la mesa, pero en química, como lenguaje químico, es la sustancia producida en la reacción entre un ácido y una base. Es decir, cuando estas dos sustancias interactúan entre sí como reactantes, forman una reacción que mediante un proceso, un tiempo, van a finalizar con un nuevo producto diferente, lo que es una sal. ¿Bien? ¿Qué más te estamos entregando? Te entregué modelo cinético. Modelo cinético, desde el punto de vista de la química, como lenguaje químico, cuando hablamos de modelo cinético, hablamos de aquel que explica el comportamiento de las partículas en cada estado de agregación de la materia. Por lo tanto, cuando hablamos de cada estado de agregación de la materia, también estamos hablando del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. Aquel modelo que explica el movimiento entre estas partículas, las fuerzas que actúan entre partículas, es lo que se denomina modelo cinético. Posteriormente te quisimos entregar la definición del concepto de tensión superficial. La tensión superficial es aquella propiedad que tú has podido observar cuando tú ves la superficie de una piscina o de un lago y puedes ver que los mosquitos caminan por sobre esa agua y no se hunden al posarse sobre ella. Entonces, esa es la propiedad que tiene el agua, la cual se llama tensión superficial. Esta tensión superficial es la que impide que los mosquitos no se hundan al posarse sobre la superficie del agua. Bien, ahora queremos de que tú continúes con estas explicaciones, pero bajo el punto de vista químico, del lenguaje químico. Agua, defínemelo desde el lenguaje químico. Óxido, defínelo desde el lenguaje químico. Sustancia, gas y también mezcla. Bien, lo dejamos como tarea y lo vamos a revisar en una próxima clase. Dijimos que dentro de los conceptos químicos importantes dentro del lenguaje químico
tenemos los símbolos de los elementos químicos. ¿Por qué razón? Porque no podemos hablar absolutamente de nada si no conocemos que todo lo que la materia que nosotros vemos y nos rodea está formada por elementos químicos. Por lo tanto, necesitamos saber los nombres de estos elementos y también necesitamos saber los símbolos para poder entendernos. ¿Bien? Ay, la pregunta que quizás te puedas estar haciendo es, ¿cuántos elementos químicos conozco yo? Quizás conoces más de lo que tú piensas. También te puedes estar preguntando cuántos son en total los elementos químicos, si son ellos los que forman toda la materia que nosotros estamos observando. ¿Bien? Pero bueno, nos vamos a referir a los nombres de los elementos, ya que el nombre que la química da a las diversas sustancias se basa en estos elementos químicos. ¿Cuántos son los que se conocen en la actualidad, el año 2020? Tenemos, como te dije, que dar real importancia a los nombres y símbolos de los elementos químicos porque son parte del lenguaje de la química, ya que el nombre que la química da a las diversas sustancias se basa justamente en los elementos químicos. Como ejemplo, te voy a poner esa sal que tú consumes a diario en tu mesa, en tu casa, que es el cloruro de sodio o sal de mesa. Bien, desde el punto de vista químico, ese concepto como lenguaje químico es cloruro de sodio. Como lenguaje común lo llamamos sal de mesa. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Que esta sal de mesa, ¿no es cierto?, su nombre se basa justamente en los elementos que lo componen, el cloro y el sodio. Entonces, cuando reacciona el sodio con el cloro, como resultado nos da el producto que nosotros utilizamos para condimentar nuestros alimentos, que es el cloruro de sodio. Había quedado abierta una pregunta, ¿ya?, con respecto a cómo se ordenan los elementos químicos en la tabla periódica. Con respecto a la tabla periódica, podemos decir que los elementos químicos se ordenan en base a su número atómico creciente, es decir, de menor a mayor. Y también se ordenan en periodos y en grupos. Mirando la tabla periódica, podemos darnos cuenta de que los elementos químicos son 118 elementos químicos, de los cuales van ordenados de menor a mayor en su número atómico, siendo el hidrógeno el elemento químico con menor número atómico 1, lo que indicaría, ¿no es cierto?, de que tiene solamente un protón en su núcleo. Y así, si vemos un elemento con mayor número atómico, por ejemplo, el nitrógeno, también podemos ver que el nitrógeno tiene número atómico 7, lo que estaría diciendo que el nitrógeno tiene 7 protones en el núcleo atómico. Es decir, de estos 118 elementos químicos, ninguno de ellos tiene igual número atómico o igual número de protones en su núcleo. Se ordenan entonces en base a su número atómico en orden creciente de menor a mayor. Bien, ahora con respecto a los periodos y los grupos, tenemos las ordenaciones verticales que, si las podemos ver, acércate y mira,
Son 18 columnas en ordenación vertical que encontramos en la tabla periódica. Ahora, esos serían los grupos del sistema periódico. En el grupo 1, por ejemplo, podemos decir que está compuesto por los elementos químicos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Ahora, ese es el grupo número 1 del sistema periódico. Pero también hay otro tipo de ordenaciones que son las ordenaciones horizontales. Cuando hablamos de ordenaciones horizontales ya no hablamos de grupos, sino que hablamos de periodos. Veamos. Si nos damos cuenta al lado izquierdo, a mano izquierda de la pantalla, tú vas a darte cuenta que en forma horizontal puedes ver periodo 1 y tiene solamente dos elementos, hidrógeno y helio. Lo que quiere decir que si yo tiro una línea horizontal en el periodo número 1, yo en ese periodo solamente encuentro dos elementos que son hidrógeno y helio. Bien, ahora si continuamos, vamos al periodo 3. Saltémonos el 2 y vamos al 3. ¿Qué es lo que tenemos en el 3? Tenemos sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Bien, ¿qué pasa con estos elementos químicos? Estos elementos forman parte de un periodo porque están ordenados en forma horizontal. Por lo tanto, si yo quiero ubicar al interior del sistema periódico dónde está ubicado el sodio, yo digo el sodio está ubicado en el grupo 1 del sistema periódico, periodo 3. Y su número atómico es 11. Como te darás cuenta, cada una de la información que tiene el sistema periódico presenta recuadros, ¿no es cierto? Cada uno de esos recuadros nos entrega una información básica, como es darnos el número de protones que tiene cada átomo de ese elemento en su núcleo. Nos entrega también el símbolo químico, que es lo que estamos aprendiendo ahora, y es necesario que lo manejemos como el agua en química. Y también nos entrega conjuntamente con el símbolo el nombre del elemento. Nos entrega propiedades que tiene estos elementos, que se llaman propiedades periódicas, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque lo que nos interesa ahora es poder llegar, ¿por qué es tan importante dentro del lenguaje químico la simbología y los nombres de los elementos químicos y poder conocer esta tabla o sistema periódico? Antes de darte una actividad de regulación, te quiero recordar que la tabla periódica clasifica los diferentes elementos químicos que se conocen. Cada elemento químico tiene propiedades y características según las cuales se compone esta tabla periódica. Vamos ahora, en base a la actividad de regulación, a mostrarte que tenemos 5, 10, 15 elementos químicos, de los cuales 4 de ellos te los hemos resuelto y 11 te los hemos dejado como tarea. Lo que indica que tú vas a tomar tu sistema periódico que tienes en tu casa o vas a ubicar un sistema periódico, una tabla periódica, y vas a colocar el símbolo de cada uno de los nombres de los elementos químicos que te estamos dando. Cuando el elemento químico, recuerda que cuando el elemento químico tiene solamente una letra en su símbolo, esta letra va con mayúscula. Si tiene dos o más letras, solamente la primera va con mayúscula y las otras van con minúscula. Ejemplo, cobre. Cu, la primera mayúscula, la otra minúscula. Potasio, solamente K y con mayúscula. Bien, tiempo para que trabajes. Te vamos a entregar unos 3 minutos para que también puedas desarrollar esta actividad de regulación sin problema.
Bueno, volviendo a nuestra actividad de regulación y quedando muy clara que ya ubicaste que el sodio es Na, donde la primera letra va con mayúscula, la N, y A con minúscula, que es el símbolo del sodio. Calcio, primera mayúscula, segunda minúscula, bien. Nitrógeno, una sola letra, y esta letra es mayúscula, y te has podido dar cuenta que trabajan las mayúsculas y también las minúsculas y hay un orden en química. Por lo tanto, seguimos que el lenguaje no es un lenguaje que no haya sido convenido entre todos para poder llegar a este lenguaje químico. Continuando, vamos a llevarte, y antes de entrar a Lavoisier, que es muy importante dentro de la química, quiero sí decirte algo con respecto, vayámonos un poco al siglo XV. En el siglo XV, los elementos ya descubiertos se reducían a 13. Hablamos que ahora tenemos 118 elementos químicos. Pero en el siglo XV los elementos eran oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo, mercurio, carbono, azufre, arsénico, antimonio, bismuto y zinc. Ahí, nada más. Y en los últimos siglos se han descubierto los restantes. No digamos que son muchos, pero son los que contamos con los cuales se forma la materia. Bueno, los alquimistas tenían su propia simbología y su forma para darle nombres a estos elementos químicos, pero en algunos casos el nombre de los elementos fueron modificados en diferentes etapas antes de quedar con el nombre que ahora tienen. El químico Berzelius fue quien estableció el sistema para simbolizar los elementos como los conocemos actualmente. Los nombres de los elementos más importantes, sus símbolos correspondientes y sus características, hay que aprenderlos, pues son las vocales de nuestro alfabeto químico y nos sirven para identificar a todas las sustancias. Bien. Con respecto a Lavoisier estableció una manera de sustituir el fantasioso lenguaje de los alquimistas al darle nombre a algunos compuestos químicos que tenían elementos en común, pero diferían en el número de estos elementos en alguno de ellos. Bien. Lavoisier, conocido como el padre de la química, revolucionó totalmente lo que era la química hasta ese entonces, ¿bien? Y por esa razón ahora te estamos colocando algunos de los elementos como por ejemplo cloruro de sodio, NaCl, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿bien? ¿Qué te podemos decir de esto? Si tuviéramos que aprendernos tantos nombres comunes como compuestos existen, estaríamos hablando de cientos de miles de palabras. Por esta razón, los químicos han establecido un sistema para nombrar los compuestos. Y si miramos ese recuadro, tenemos que la cal viva, la fórmula es Ca de calcio y O de oxígeno. Y el nombre de ese compuesto es óxido de calcio. Ese sería el lenguaje químico. Toma en cuenta los elementos que componen a este material que nosotros conocemos como la cal viva. Bien. La leche de magnesia, por ejemplo, no es otra cosa que oxígeno, hidrógeno y magnesio, 3 elementos químicos que se han unido y bajo el lenguaje químico nosotros lo llamamos hidróxido de magnesio. Sin embargo, bajo el lenguaje común se conoce como leche de magnesia. Bien, con respecto a la sal de mesa sería su nombre común,
pero su nombre químico, ¿cierto?, es en base a los elementos que lo componen. Por lo tanto, el lenguaje químico sería cloruro de sodio. Como ya te dije, Lavoisier estableció una manera de sustituir todo este fantasioso lenguaje de los alquimistas al llamar cloruro de sodio a este compuesto de cloro y sodio. Vamos a pasar ahora a otra tabla, ¿ya?, la cual vamos a observarla porque vemos que hay varios compuestos que se forman por los mismos elementos químicos, pero en distinta proporción. Bien, y acá nuevamente tenemos a Lavoisier, ¿no es cierto?, que trabajó con esto. Y, a ver, ¿de qué forma te lo digo? Cuando varios compuestos se formaban por los mismos elementos, pero en distinta proporción, les dio nombres relacionados, ¿ya? Por ejemplo, los 4 ácidos compuestos de hidrógeno, cloro y oxígeno, los llamó, para poder diferenciarlo uno de otro, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. Entonces estamos hablando de 4 ácidos que están formados por los mismos elementos. Pero ¿por qué les dio estos nombres distintos si son los mismos elementos? Porque se lo dio de acuerdo con su creciente contenido de oxígeno. El hipocloroso, si tú lo puedes observar, presenta solamente un átomo de oxígeno. El cloroso, el ácido cloroso, presenta 2 átomos de oxígeno. El ácido clórico presenta 3 átomos de oxígeno y el ácido perclórico presenta 4 átomos de oxígeno. Ahora, cuando se sustituía el hidrógeno, ¿ya?, por sodio, recibía también un nombre similar, pero ya lo llama hipoclorito sódico, lo llama clorito sódico, clorato sódico y perclorato sódico. En este caso se ha sustituido el hidrógeno por el metal sodio, por lo tanto estamos frente a diferentes compuestos, pero todos están formados por los mismos elementos, sodio, cloro y oxígeno. ¿En qué puede hacer su diferencia entonces? De acuerdo, ¿cierto?, con su creciente contenido de oxígeno. Entonces tenemos las terminaciones oso, hipooso, ico y perico, que nos queda, ¿cierto?, con respecto a esto. Como ves, el nombre de cada compuesto se forma por los nombres de los diferentes elementos que lo constituyen y sus terminaciones varían de acuerdo a la cantidad o proporción de cada elemento que contiene. De este modo, Lavoisier uniformó la caótica nomenclatura química de la época, transformándola en otra perfectamente lógica. Sin embargo, esta nomenclatura no es la que actualmente se considera como oficial y que vas a estudiar más adelante en este curso. ¿Cuál es la oficial? La oficial, el sistema para nombrar los compuestos, se estableció en el Congreso de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Por lo tanto, cuando se formó ese congreso en 1940, denominada UPAC, eso es lo que significa UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se tomaron determinados acuerdos para ver cómo se iban a nombrar estos elementos, estos compuestos formados por los elementos, ¿no es cierto? Y hablamos de la nomenclatura UPAC. Con respecto a la fórmula de un compuesto, te puedo decir que en el caso del agua, la fórmula del agua nos está indicando algo. ¿Qué nos muestra la fórmula del agua? Nos está indicando que está formado, ¿cierto?,
por dos átomos o partículas atómicas de hidrógeno y una partícula atómica de oxígeno. Cuando yo analizo la fórmula de ese compuesto, H2O, yo digo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno son los que componen una molécula de agua. En el caso del peróxido de hidrógeno, que sería el lenguaje químico, y el agua oxigenada, que sería el lenguaje común como se conoce en el mercado, ¿no es cierto? Tenemos que su fórmula es H2O2. ¿Qué nos está indicando esto? Nos indica que el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a dos átomos de oxígeno. Te queremos dar ahora una actividad de cierre con la cual esperamos no haberte cansado tanto, pero sí te dijimos que queríamos que tú trabajaras habilidades, comenzaras a trabajar habilidades, y es lo que hemos pretendido darte en esta clase. La actividad de cierre no es nada tan difícil. Tenemos que te estamos dando nombres químicos, ¿ya? Perclorato sódico, carbonato de sodio, etcétera. Te estamos entregando su fórmula y solamente te estamos pidiendo que nos digas el número de partículas que tiene cada uno de estos compuestos químicos. ¿Cuántas partículas u átomos de nitrógeno tiene el cloruro de amonio? ¿Cuántos de hidrógeno? ¿Cuántas partículas de cloro o átomos de cloro? Bien. Ácido sulfúrico. ¿Cuántos átomos de hidrógeno contiene una molécula de ácido sulfúrico? ¿Cuántos átomos de azufre y cuántos átomos de oxígeno? Esperamos que tú, en base a lo que hemos analizado anteriormente, cuando analizamos la fórmula, podemos responder perfectamente cómo está formada cada una de esas moléculas. Te lo dejamos de tarea, lo vamos a ver la próxima clase, pero te vamos a dar una segunda actividad de cierre. Y en esta segunda actividad de cierre, yo quiero que tú pienses, medites, razones y puedas llegar ahora a decirme si has podido identificar cuál es la función del lenguaje químico. Si lo has podido identificar, te pido de que lo desarrolles en tu cuaderno, así como has podido desarrollar todas las actividades que te han dado durante la clase. Y para finalizar, que elabores en tu cuaderno de ciencias una pequeña síntesis, tomando como base lo que se te ha presentado al respecto. Bien, creo que los alumnos pueden darse cuenta que la química es entretenida, la química es bonita. Si podemos trabajarla en una forma racional, razonando, pensando, no memorizando. Y como has trabajado en esta clase, tú has tenido que razonar, has tenido que pensar, has tenido que meditar, has tenido que sacar conclusiones, has desarrollado parte del pensamiento científico. Nos vemos en una tercera clase.